Bueno, vamos a entrar ya en detalles ahora de esta cuestión que adelantábamos, un dictamen jurídico de un referente importante de nuestro país, el doctor José Moreno Ruffinelli, que analiza a profundidad lo que tiene que ver con este acta bilateral de entendimiento. Así es, y presenta algunos puntos que, que objetan lo que se firmó finalmente en este acuerdo bilateral y permitió o fue tenido en cuenta en ese momento para la renuncia de Pedro Ferreira. Es decir, Pedro Ferreira revisa este dictamen jurídico y dice, bueno, acá en esto yo me sustento para oponerme a este acuerdo que fue firmado y yo renuncio. Renuncio a mi cargo porque yo no estoy de acuerdo con él. Claro, porque el documento era bastante claro y de hecho nuestros compañeros Cecilio Cuevas y Aníbal Espínola nos detallaron ayer, hicieron un análisis, una interpretación en términos sencillos de estos documentos para que podamos entender todos, así que compartimos con ustedes ese bloque del noticiero central C9. Con 50 minutos, 27 grados la temperatura del momento, Silvio. Y vamos a hablar ahora nuevamente del caso de Itaipú, de la famosa acta bilateral que si bien está anulada ya, sigue generando comentarios. De hecho, a nivel fiscalía hay una investigación para establecer quién es el verdadero responsable de la suscripción de aquella acta y de sus implicancias negativas, supuestamente, a los intereses de nuestro país. Y también van apareciendo más documentaciones. Más documentaciones. De hecho, que la documentación que le vamos a mostrar, ya nosotros al día siguiente de que haya renunciado Pedro Ferreira, ya le mostrábamos 24 de julio. El 24 renunció y nosotros le mostramos, creo que el 25, al día siguiente, fragmentos de este documento, de un dictamen jurídico elaborado por el doctor José Antonio Moreno Ruffinelli, renombrado abogado, entendido en materia de derecho internacional, en su momento fue canciller, integró el Tribunal Arbitral del Mercosur, por supuesto. Estamos hablando de una persona entendida en derecho internacional, pero para circunscribirnos al tema, queremos primeramente mostrarles, por ejemplo, este chat. 15 de julio de este año, ¿de quién? ¿De Joselo? ¿De quién va a ser? De Joselo. Joselo Rodríguez. A las 10:58 del 15 de julio. Fíjense ustedes. ¿Qué dice? Dirigida a Pedro Ferreira, en aquel entonces presidente todavía de la ANDE. La carta de expresión de interés fue recepcionada el viernes y ya se encuentra en Brasil. ¿Y la anexa? La anexa a Alexandre Luis Giordano, el senador suplente por la lista de Jair Bolsonaro. Ahora me hicieron un pequeño pedido que quiero trasladarle. Vamos al siguiente para darle una lectura completa. ¿Trasladarle? Trasladarle le dice, ¿qué disponibilidad de tiempo tendría hoy para recibirme un minuto? Cerca de las 11 de la mañana. Sí, que tenga un excelente día. Vení por la Expo, le dice Pedro Ferreira. Un tema que ya aclaramos en las anteriores reuniones es que no puede haber exclusividad. De hecho, con esa expresión Ferreira ya estaba advirtiendo la eventual intención de su interlocutor. Cuando hablamos de exclusividad, estamos hablando del famoso punto 6 que hubiera permitido a nuestro país vender libremente, permitir a la ANDE vender libremente su energía al mercado brasileño. Y a cualquier empresa. A cualquier empresa, no solamente Electrobras. Así mismo. Y le dice Pedro Ferreira, tocaron nuevamente el tema y eso puede trancar todo. Siguiente, por favor. ¿Y qué le dice José Rodríguez? Sí, tantean nomás como buenos empresarios que son, pero van a dejar de lado para firmar el contrato final, le aseguro. O sea, él ya sostiene eso, se mantiene en esa posición. Y acá viene lo otro. Como todo empresario y comerciante, te van a tantear nomás luego. Es más, ahí aparece. Aquí aparece el nombre de Moreno Ruffinelli. Es más, a Moreno Ruffinelli ya le comenté que no va a existir exclusividad. O sea, esto implica, Aníbal, de la audiencia, de que José Rodríguez González para entonces ya había iniciado contacto con el estudio jurídico del doctor José Antonio Moreno Ruffinelli para que... A pedido de Pedro Ferreira. Hay uno más, director. Aquí está. Sí. Exclusividad, no. Ok, presidente, ¿hasta qué hora va a estar por la Expo? Me estoy organizando para ir saliendo de la vicepresidencia. O sea, con eso insiste y va sosteniendo su teoría de que él trabaja en la vicepresidencia. Trabaja en la vicepresidencia. Bueno, yendo presidente, ya estoy acá, presidente. Le reporto. En una hora llegó. Exactamente. Pero es aquí, el 15 de julio, que salta el nombre de José Antonio Moreno Ruffinelli. Pero había sido con anterioridad
ya el doctor Moreno Ruffinelli tuvo participación en lo referido al acta bilateral. ¿En qué sentido? Porque él fue responsable de la confección del dictamen jurídico acerca de la legalidad o no del acta bilateral suscrito el 24 de mayo. O sea, eso le acerca el ingeniero Ferreira. Claro. Para que emita su parecer jurídico. Exactamente. Vamos a la primera página del dictamen jurídico, director, para darle lectura. Aquí está. Nos abrimos un poquito más y dejamos en plano completo esto. Allá viene arriba, asunto. Sí. Consideraciones jurídicas sobre el acta bilateral firmado el 24 de mayo respecto a cuestiones referidas a la Itaipú binacional. Y aquí hace una introducción, por supuesto, y van a ver ustedes, Sí. por supuesto, y le hace una introducción como corresponde. Breve referencia al acta bilateral y su contenido, después el encabezado y los firmantes. ¿Quiénes son los que firman? El objetivo del acta. Vamos al siguiente. Y ahí los antecedentes o considerando del acta. Si bien no lleva el título de considerando o similar, va de suyo que en la primera página del documento se realizan consideraciones sobre los antecedentes a este acta y más particularmente se pondrá un numeral delante de cada punto a pesar de que el acta no lo hace para facilitar el análisis posterior. Punto por punto. Punto por punto. Vamos al punto 1. Se tiene presente lo dispuesto en el artículo 13 del Tratado de Itaipú, en especial lo referido a las altas partes contratantes que se comprometen a adquirir conjunta o separadamente y en la forma en que acordaren el total de la potencia instalada. Vamos acá, bien abajo, Silvia. Acá, si viene la imagen acá para mostrarles. Ahí está. Independientemente de profundizar respecto a estos puntos más abajo, hay dos cuestiones que saltan inmediatamente y sin esfuerzo de la lectura de los 5 puntos precedentes. En primer lugar, con relación a dicho último instrumento de compromiso del 31 de enero del 2007, surge apenas de la lectura del mismo que fueron parte del dicho instrumento la ANDE, la Eletrobras y la Itaipú, y no las altas partes contratantes. Esto es importante. Hay una primera observación. Claro. Lo que se obtiene de una simple lectura superficial de dicho documento. En segundo lugar, puede verse también que los objetivos establecidos en el punto 4 van mucho más allá del mencionado en primer lugar como objetivo del documento, que era el de establecer reglas de la contratación de potencia de la Itaipú. Hay un aspecto que pareciera ser ultra vires en este punto, en el sentido de que el documento va más allá del objetivo primordialmente declarado por él mismo. O sea, le dice, este documento tiene otro alcance. Sí, o sea, un alcance mayor, superior a lo inicialmente contemplado en el documento. Vamos al siguiente. En cuanto al contenido del acta bilateral, surge del mismo que tiene 4 artículos que enfocan distintas cuestiones. En cuanto al numeral 1, el mismo establece una obligación a cargo de la ANDE, según la cual celebrará un contrato con Itaipú en las condiciones establecidas en el referido tratado y sus anexos, de manera que se contrate la potencia conforme al cronograma ahí previsto para los años 2019 al 2022. Y acá viene la puntualización también. De acuerdo a los datos acercados por técnicos de la ANDE, el incremento para el 2019 es del 7.9% más que en el año 2018. En tanto que posteriormente se llega a un incremento interanual del 12% hasta llegar a 1.924 megawatts en el año 2022 y hace una puntualización antes de la renegociación del anexo C prevista para el 2023. Ese párrafo que estuviste leyendo es uno de los puntos cuestionados por Pedro Ferreira, porque los diplomáticos paraguayos sostenían que solamente iba a haber un aumento del 12%. Sin embargo, Pedro Ferreira sostiene no. Habrá un aumento del 18% que indefectiblemente implicará aumento tarifario mayor costo o dejar sin efecto obras de infraestructura. Sí. Bueno, seguimos. Si vamos al siguiente documento, repetimos, esto es el dictamen, tiene 15 páginas más o menos, el dictamen jurídico, que finalmente permitió a Pedro Ferreira hacerse salir una a idea, sostener una argumentación sólida y además de técnica jurídica. También. Bueno, a ver, dice el contenido, el artículo 4 del acta. Aquí estamos. Sí. Finalmente, el artículo 4 se limita a establecer que las altas partes contratantes conducirán y acompañarán
pari passu. Para acordar al respecto. Vayamos al siguiente. Sí, que habla de las altas partes. Claro, acá aparece también la figura ya de las altas partes. Al siguiente. Posteriormente, al siguiente. Al siguiente de vuelta. No, al siguiente. A ver. Ahí no, viene... no, es uno anterior, director. A ver. Estamos dándole un seguimiento. Bueno. Sí, ya leímos. Sí. Esto ya leímos. El siguiente habla de... ¿Qué es el 7? Sí. Sí. No, todavía no. Habla de la constitución de Itaipú. Será constituida por la ANDE Electrobras con igual participación en el capital y bueno, se rige por las normas establecidas en el presente tratado, en el estatuto, su anexo A y en los demás anexos. Claro, esta es la página 7. Sí. Vayamos a la página 8. Ahí está. Empiecen. Y fíjense, artículo 14. Artículo 14. Anoten eso para después relacionar con él el famoso punto 6 que se quiso incluir. Y que no se incluyó. Claro, estas disposiciones tienen sentido desde el momento en que al tiempo de firmarse el tratado, el Paraguay no tenía capacidad de aprovechar la mitad. Aquí vamos a saber por qué resolvimos nosotros ceder gran parte de nuestra... la mitad de lo que producía Itaipú para nosotros. Sí. Bueno, dice, al tiempo de firmarse el tratado, el Paraguay no tenía capacidad de aprovechar la mitad de la energía producida por la entidad, lo que implicó el establecimiento de un sistema para que el Paraguay pueda ceder al Brasil su derecho a utilizar la parte del 50% que le corresponde de la energía producida, a pesar de que el aprovechamiento era en partes iguales. Eso es lo que conocemos cesión de energía. De ahí nace esa figura de la cesión de energía y lo que el Paraguay recibe en ese concepto. El artículo 14 aclara, estamos hablando del tratado. Sí. La adquisición de los servicios de electricidad de Itaipú será realizada por la ANDE y la Electrobras. O sea, solamente ANDE Electrobras pueden adquirir energía de Itaipú, las cuales también podrán hacerlo por intermedio de las empresas o entidades paraguayas o brasileñas que indiquen. O sea que, por ejemplo, una cuestión práctica, ANDE puede habilitar a Clipsa, por ejemplo, que trabaja en la zona Algueira, a adquirir energía de Itaipú. Tal cual. O vayamos a Brasil y pongamos directamente Leros Energy. Leros Energy. Hoy en día ANDE no le puede vender libremente. Electrobras sí. Electrobras tiene que decirle a la ANDE sí, venderle a Leros, no hay problema. Ojo con ese dato. Después, estamos hablando del artículo 14 del Tratado de 1973 entonces, ¿no? Vayamos al artículo 22 del tratado. El último artículo del tratado dice que podrá tener relación con el presente caso, es el artículo 22, el cual dispone. Acá viene algo importante, sí. Porque ustedes recuerdan que las autoridades nos dijeron, los técnicos no se pusieron de acuerdo y por eso pasamos al ámbito diplomático. Sí, a las altas partes. Sí, señor. En caso de divergencia sobre la interpretación o la aplicación del presente tratado y sus anexos, las altas partes contratantes la resolverán por los medios diplomáticos usuales, lo que no retardará o interrumpirá la construcción o la operación del aprovechamiento hidroeléctrico y de sus obras e instalaciones auxiliares. Y acá viene la interpretación que le hace el estudio jurídico del doctor Moreno Ruffinelli. No obstante, entendemos que en este estadio, al menos, dicha disposición no resulta pertinente, ya que el supuesto hecho que requiere es la existencia de una divergencia en la interpretación o aplicación y no existe, al menos según la información que manejamos, una divergencia o discrepancia aún. No se dan entonces los presupuestos fácticos que exige la norma para su posterior aplicación. O sea, la condición para que llegue a las altas partes era la existencia de la divergencia, sí, que según el estudio jurídico no estaban dados. No existió. Y ahora, pero el hecho de que no se hayan puesto de acuerdo los técnicos, ¿no representa una divergencia? No. ¿Qué representa? No. Una falta de acuerdo. No se dan los presupuestos fácticos, dice. Sí, vale. Bueno. Vamos, esta es la página 8. Sí.
A ver, el 9 siguiente es el 9. A ver. Acá. 11, vayamos, a ver, viene el 10 después, ¿no? Viene el 10 y aquí vamos a encontrar algunos detalles. Vayamos al 10, a la página 10. Bueno, en efecto, dice, no tiene forma de tratado, el acta bilateral no tiene forma de tratado. Por un lado, por el otro, invoca como solo el tratado lo hace al término alta parte contratante, pero no aparece ninguno de los dos ministros de Relaciones Exteriores y tampoco hay noticia de que los que hayan firmado el documento hayan recibido sus plenos poderes para dicho efecto. O sea, si fuiste en representación del ministro Castiglioni y del ministro canciller brasileño, tenías que tener expresa orden, autorización para firmar el documento. Sería interesante mostrar también el acta bilateral en algún momento. Tampoco es una nota reversal, como es evidente, con el agravante nuevamente que aún la nota reversal, que está en el nivel más bajo, por así decirlo, de la arquitectura jurídica de la ITIPU, es firmada siempre por el ministro de Relaciones Exteriores y en este caso tampoco ocurre ello con el mentado acta bilateral. O sea, los documentos son tratado, nota reversal. Esa es la pirámide de Kelsen en Esa es la pirámide de documentos. Sí. Tratado, nota reversal. Y aquí la cosa es más compleja aún, en el sentido que el tema de la contratación de la potencia ha sido tratado expresamente a través de notas reversales, desde el inicio mismo de la construcción de la ITIPU. O sea, cuando vas a contratar potencia, tenés que hacerlo por nota reversal y no por acta bilateral. Que es la primera vez, de hecho, que aparece esta figura del acta bilateral. Exactamente. Nunca antes en la historia de ITIPU. Nunca antes. Sí. Y después, acá, abajito. A la luz de lo expuesto hasta aquí, puede afirmarse que el mecanismo utilizado para la firma del acta bilateral no es el que se ajusta a la normativa jurídica y la práctica histórica de la ITIPU. Y es, desde este punto de vista, cuestionable. Contundente, ¿eh? Contundente. Y añade, nótese, por un lado, que se invoca expresamente el concepto de alta parte contratante y que este concepto, como ya se ha visto, se reservó para el nivel de tratado, lo que además implicaba, lo que ya dijimos, necesariamente como mínimo la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. Ahora vamos a la página, a ver, estamos en el 10, la página 10, vamos al 12, director. 12, bien arriba. Dice, nuevamente ninguno de ellos acaece en el presente caso. Y le damos lectura. Así, el inciso A establece que quiénes son los que pueden firmar. Los que no necesitan plenos poderes. Establece que no necesitarán de plenos poderes, es decir, autorización. Claro, ellos firman y lo que firman... firman como tal y ya está. Sí, como autoridad. Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores. Nuevamente no es el caso. Claro, porque no firmó ni el jefe de Estado de nuestro país, ni el canciller de ningún país. Luego, el inciso B dice que no precisarán los plenos poderes los jefes de misiones diplomáticas para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el otro Estado. En este caso, según se nos ha informado desde la ANDE, el firmante del acta bilateral no era jefe de la misión diplomática al momento de la firma del documento, pues aún no había sido acreditado conforme a los formalismos exigidos ante la República Federativa del Brasil. O sea, no estaba habilitado. Hugo Saguier Caballero aún no se acreditó ante el gobierno de Jair Bolsonaro. Asimismo, el embajador Pedro Miguel da Costa e Silva, quien es embajador aquí, tampoco era jefe de misión diplomática y tampoco ministro de Relaciones Exteriores del Brasil. El inciso C del artículo 7.2 de la Convención es claramente inaplicable al presente caso, ya que no se trata de una conferencia internacional o una organización internacional. Y acá viene otra puntualización. Por si todo esto fuera poco, observamos que el acta bilateral, al menos con la información que se pone a la vista, o que se posee a la vista, y que es la expresada en el texto de dicho documento, tampoco se incardina, dice, en las disposiciones internas del derecho positivo de nuestro país, de Paraguay, y en particular las que reglamentan las relaciones exteriores. Seguimos viendo este dictamen jurídico. Vamos a la página número 13, sí, a la siguiente página. Aquí el punto 10, corolario, la validez del acta bilateral.
En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente jurídico, tanto del derecho positivo interno como internacional y de la práctica histórica de la Itaipú, el acta bilateral se presenta como un documento altamente problemático y existen suficientes argumentos para cuestionar su validez y por ende la capacidad del mismo para vincular jurídicamente a la República del Paraguay. O sea, este documento, esta acta no sirve. Es lo que dice el doctor José Antonio Moreno Rufinelli de manera contundente. En el punto 11 dice observaciones someras sobre el fondo de la cuestión de la potencia y el estadio para dilucidarla. Claro, porque hasta ese momento las observaciones giraban en torno al documento, a quienes firmaron Sí. y su validez o no. Y acá, referencia a la potencia. Sí. Por otra parte, yendo al fondo de la cuestión, resulta evidente, en primer lugar, que estamos ante cuestiones mayormente técnicas que deben ser, por tanto, elucidadas, dice, o dilucidadas y analizadas por las autoridades competentes en la materia para determinar el perjuicio que el acta bilateral puede ocasionar a la ANDE. O sea, tiene que ser por los técnicos. Claro. Está diciendo. No obstante ello, llama la atención que el acta bilateral se ocupa de la cuestión de la contratación de la potencia generada por la explotación de la represa, la cual históricamente ha sido objeto de tratamiento por otros estadios jurídicos y administrativos. No en ese ámbito. No en este ámbito. Bueno, a ver, estamos en la página 13. A ver qué más tenemos. Si vamos a la página 15, director. Directamente ya. Directamente a la página 15. Ahí hay unas el cuestiones, 14. consideraciones, 15. 15. Sí. Compromiso del 2007. Claro que también se señala. El compromiso que firmaron Luis Ignacio Lula da Silva en aquel entonces Y, junto y Fernando Lugo. y Fernando Lugo. No, Nicanor Duarte Frutos, perdón. Sí. Con Nicanor Lugo asumiendo en 2008. Por último, si vamos al único antecedente similar a esta cuestión, o sea, al acta bilateral del 24 de mayo pasado, que es el compromiso del 31 de enero del 2007, vemos que el mismo justamente fue objeto de negociación y discusión no por las altas partes, sino más bien por las partes directamente afectadas o interesadas, que son ANDE, Eletrobras y la propia Itaipú, que es la generadora de la energía. En dicho documento, en el inciso C, se pactó precisamente, será priorizada, La utilización por que Paraguay. está en portugués, Sí. será priorizada la utilización por Paraguay de la potencia excedente de la Itaipú. Y se aclara en el encabezado de tal documento que dicho acuerdo tendrá vigor hasta el año 2023. O sea, es una cuestión que se estableció en el 2007 y que se tendría que ya no discutir hasta 2007, este 2017, tendría que haber en el 2027, ¿no? Si son 20 años. Sí, hasta el año 2023. 23 dice. Sí. Como puede verse, en tanto, la cláusula 3 del acta bilateral no se ajusta a los términos del compromiso firmado por Lula da Silva y por Nicanor Duarte Frutos. Sí. A pesar de citarlo como ya se ha visto en su relatorio de antecedentes, termina por contradecirlo y modificarlo. El punto I es. Claro, esto solo sería posible si se trata de un documento que tenga una validez superior, Claro, estamos hablando de un compromiso. por así decirlo, al compromiso. O sea, si vas a alterar el compromiso, tenés que hacerlo por Una nota reversal como una mínimo. nota reversal, por un documento de mayor fuerza, digamos, dentro de la estructura jurídica de la Itaipú binacional. Y como ya hemos visto, el acta bilateral no reúne las exigencias jurídicas históricas, dentro de la arquitectura normativa de la Itaipú para tal efecto, tratado o norma reversal. Sí. Por esta razón, cabe esgrimir que puede entenderse que ese compromiso del 2007 sigue vigente en todos sus términos hasta tanto sea modificado por acuerdo expreso. ¿Y quiénes tienen que acordarlo expresamente y quiénes tienen que firmar ese documento? ANDE, Eletrobras e Itaipú. Sí, las tres partes. Firmantes o bien por un documento de valor jurídico superior, nota reversal o algún otro tratado. Y recordamos que la revisión del tratado recién se daría precisamente allá por el 2023. Es por eso que después de desatarse todo este escándalo y después de zanjarse parcialmente esta historia de juicio político para los integrantes del Ejecutivo, es que
Ahora, Fabián Cáceres, quien es interino de la ANDE, presidente interino, dice, y por supuesto Ernest Bergen y otros exponentes del sistema energético local, dicen que van a ceñirse exclusivamente a lo que dispone el compromiso del año 2007. Del año 2007, que van Ahora, a reivindicar todo eso. Ahora, con este dictamen muy contundente también a mi criterio, ¿por qué el ingeniero Ferreira no salió ya a decir desde que tuvo a mano este dictamen que era un documento nulo, que carecía de validez? Y esas son las cosas que uno... Porque él más bien empezó a cuestionar el contenido, los alcances, las implicancias económicas, tarifarias que iba a representar la puesta en vigencia de ese acta bilateral. Pero para mí esto es muy relevante. Por supuesto. Claro, porque por un lado se habla de que carece de validez y se argumenta por qué carecería de validez, quiénes firmaron, quiénes debieron haber participado realmente. Y después ya que incluso entra en contradicción, se contrapone a lo que se había acordado ya en el 2007. Totalmente. Ahora, uno dice, ¿cómo si está prohibido venderle energía a Brasil si no tenés la expresa autorización de Eletrobras? ¿Cómo es que estábamos negociando con Leros, por ejemplo? Y más aún todavía con la exclusión. Porque Pedro Ferreira quería introducir en la misma acta bilateral, él presentó un memo de 7 puntos. Sí. Y quería entre esos puntos, por ejemplo, introducir el punto 6. ¿Y qué era ese punto 6? Que se habilite a la ANDE a vender su energía. A exportar energía libremente al mercado brasileño. Aquí está. La famosa... Sí. Acuerdan, dice, las altas partes en realizar los ajustes necesarios para permitir a la ANDE la comercialización en el mercado brasileño de energía paraguaya de Itaipú con un bloque mínimo inicial de hasta 300 megawatts. Bueno, y que se considera la central de Itaipú como punto principal de interconexión e integración entre Brasil y Paraguay. Lo que yo no entiendo, por ejemplo, es que ¿por qué se preparó? ¿Por qué Pedro Ferreira le dijo, de acuerdo al mensaje, a José Rodríguez González, andate junto al doctor Moreno Ruffinelli? ¿Por qué se preparó o se empezó a hablar con este estudio jurídico para la elaboración de un precontrato con Leros si en el acta bilateral, por ejemplo, no se incluyó el famoso punto 6? ¿Pero en qué momento Ferreira le da esa indicación a Rodríguez para que... Vayamos, director, de vuelta a los chats. Sí, mostramos al inicio de toda esta trama. Porque mediados de julio fue. El 15. 15 de julio. Sí. Porque ustedes recuerdan que este dictamen jurídico que acabamos de leerles a grandes rasgos es posterior ya a la firma del acta. Claro, justamente a partir del acta se hace el estudio. O sea, presumimos que es algo inmediato, ¿verdad? Le habrá pedido. Aquí está. 15 de julio, sí. La carta de expresión de interés fue recepcionada por los interesados, ya por la gente de Leros. Y después, vamos al otro, director. Al otro chat. A ver. Aquí está. Es más, a Moreno Ruffinelli ya le comenté que no va a existir exclusividad. Hay uno, acá está. Un tema que ya aclaramos en las anteriores reuniones es que no puede haber exclusividad. Tocaron nuevamente el tema y eso puede trancar todo. Pero, ¿cómo es que se iba entonces, a concretar realmente si es que no va el negocio? Digo. No va a haber exclusividad. ¿Qué exclusividad? ¿Por qué se sacó aquel punto 6, me decís? Supuestamente, por lo que declaró José Rodríguez González, es para no alertar a los otros eventuales empresas brasileñas interesadas en la compra de energía de Itaipú vía ANDE. Pero si nos ceñimos a lo que dice el tratado, el artículo 14, palabras más, palabras menos, Eletrobras puede decirle a Itaipú venderle a tal empresa. Tiene, así como ANDE tiene esa potestad de decir que se le venda a Clipsa, por ejemplo, el ejemplo que habías puesto. Y eso, suponemos que pudo haber acontecido. ¿Por qué Leros? Y te digo más, Silvio. Sí. Mostrábamos el mensaje de José Rodríguez González. Esto él ratificó en el Ministerio Público.
Sí. Sí, declaró. En su declaración. Sí. Ellos, dice, por Leros, como son del sector privado, ámbito comercial, me acuerdo que Clever, que es el representante de Leros, y Adriano habían planteado eso. O sea, la exclusividad. Ajá. Pedro les dijo que no. Yo me acuerdo que Pedro me volvió a reiterar. Yo le dije, vos sos el presidente, hagamos el contrato. Como sector privado, ellos pueden pedir lo que quieran. El sector público es el que te puede decir sí o no. Marcar la pauta. Las limitaciones, sí. En otra parte dice, Pedro Ferreira en una reunión con nosotros nos dice, yo quiero trabajar con Moreno Ruffinelli. Él fue quien nos recomienda. Mediante eso le conocí. Pedro Ferreira cuando nos dice, vamos a tener que hacer el contrato en algún momento y yo quiero trabajar con Moreno Ruffinelli, me dice, contacten con él. Hicimos eso. Le contactamos a Moreno. Lo que si Pedro me dice a mí, yo para el contrato quiero trabajar con Moreno, entonces le contacto a Moreno. ¿Cumplió con eso? Cumplió con eso. Eso es lo que me sigue generando una interrogante. No cierra del todo. No cierra del todo, sí. ¿Por qué excluir el punto 6 si el acta bilateral era nulo desde el aspecto jurídico e incluso en la estructura jurídica de la ITIPU no existe la figura del acta bilateral, solamente tratados y notas reversales? Quiero creer entonces que se estaba... ¿Por qué seguir, a pesar de la nulidad del acta, seguir con el negocio y ya decirle al interesado, contactar con fulano de tal, el abogado fulano, para que vaya preparando un precontrato? Y quizás porque en ese precontrato se va a invocar el artículo 14 del Tratado de Itaipú, de 1973. Y lo otro se deja de lado absolutamente y en base a ese articulado que ya leímos, porque si no, no tiene lógica. O directamente ya las altas autoridades brasileñas darán un telefonazo. En lo que hay pertinente. En lo que hay pertinente a Eletrobras, para que esta empresa deje libre el camino para que... Allana el camino. Allana el camino para que Leros pueda comprar la energía producida por Itaipú vía Ande, ¿no? Claro, son todavía preguntas que quedan sin respuesta por el momento. Y de hecho, todo esto está en el campo de la Fiscalía y tiene que aclarar punto por punto. Y vamos a ver si realmente hasta dónde puede llegar también la Fiscalía. Hoy decía que el fiscal Marcelo Peche que podría convocar próximamente a Hugo Velázquez e incluso peritar su teléfono celular, por ejemplo. ¿Por qué no? Y sería interesante, no solamente Hugo Velázquez, sino que el propio presidente de la República, yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Porque se manejan cuestiones de Estado, claro. El presidente a través de su teléfono. Y Ferreira, que a través del doctor Bogarín también agregó más conversaciones que... Porque supuestamente el principal responsable de todo esto, el abogado Rodríguez González, utilizaba otra línea telefónica también para llamadas y mensajes también. Vamos a hacer una pausa, Silvio. A la vuelta vamos a mostrarles algunas publicaciones nuevas del expresidente de la ANDE justamente con referencia a este tema.